Buenas tardes. Bueno, ¿quiénes de ustedes acá son profesionales? Alcen la mano. ¿Y quiénes son familiares de alguna persona con autismo o discapacidad cognitiva? Ah, qué bien. Bueno, esta charla que les voy a dar, que se llama Cómo potenciar habilidades y potencialidades en los niños con autismo y Asperger, es para explicarles cómo es que estas personas pueden lograr ser incluidas. Pasa pues que el autismo y el Asperger, al igual que el síndrome de Down, como acabamos de ver, son condiciones invisibles. En este caso, pues, el autismo es más complicado porque si cuando nosotros vemos a una persona con síndrome de Down, pues al menos hay ciertos rasgos faciales que la definen. Acá no. Una persona con autismo, Asperger, se ve igual que el resto de personas. No se les ve así alguna dificultad, digamos, sensorial, o sea, me refiero a que le falle algún sentido o que, digamos, tenga algún problema de movilidad. Aquí vamos a ver una persona pues que en apariencia se ve normal. Bueno, entonces para ponerlos un poco en contexto, les voy a hablar primero de qué es el autismo. El autismo es una condición de origen neurobiológico. Ustedes dirán, bueno, ¿eso qué significa? Que al igual que el síndrome de Down, pues es algo con lo que uno nace. No es algo que se adquiere, no es algo que se cure y que tampoco se contagie. Simplemente la persona que nace con autismo, con Asperger, nace con un cableado cerebral, un cableado neurológico diferente, y con ese cableado va a durar para el resto de su vida. Pero entonces el autismo, hay varias áreas que afecta en el desarrollo de una persona. Entonces tenemos la parte social, que la parte social es la capacidad de uno entender las normas sociales, poderse adaptar a distintos ambientes, interactuar con otras personas. ¿Esto en qué manera se ve? Simplemente desde que el niño nace, desde los pocos meses de edad se ve que por lo menos que él no mira a los ojos, que no le responde a los papás con las miradas. Generalmente son personas que que no miran a los ojos, no hacen contacto ocular porque pasa que el lenguaje visual, o sea, el lenguaje ocular y los microgestos y demás, pues es un sistema de comunicación, la comunicación no verbal. Las personas con autismo pues tenemos dificultades al entender todo esto. Y bueno, y si ya hay dificultad para interactuar en lo social, eso también es porque hay dificultad en lo que es la comunicación. La comunicación está afectada en el sentido de que hay problemas a la hora de conversar, de mantener una conversación, de hacer preguntas, pedir algo, indicar necesidades. Pero aquí pasa algo interesante, que una cosa es tener lenguaje y otra cosa es comunicación. Una persona puede hablar, pero una cosa es poder hablar y otra cosa es poder comunicarse. Hay personas que tienen un lenguaje que pueden decir mamá, papá, decir algunas frases, pero otra cosa diferente es usar eso para decir papá, me siento de tal forma, hermano, quiero el agua. Hay dificultades desarrollando eso. Generalmente, si no sabemos leer las señales sociales, también va a ser difícil comunicarnos. O sea, no le vamos a encontrar sentido a hacerlo. Y estas dos áreas juntas también afecta otra área importante que vemos acá, que es el juego y la imaginación. Normalmente, lo que los niños hacen cuando juegan es simular situaciones. Algunos niños juegan a ser doctores, otros pueden coger un objeto, digamos este celular, y simular que es otra cosa, que es un cohete, un medio de transporte. Eso es lo que se llama juego simbólico. Para que un niño pueda desarrollar esta habilidad, pues tiene que estar avanzando en estas dos. Entonces, al estar afectado la comunicación y el lenguaje, pues esto también se va a ver afectado. Entonces son niños que van a aprender a jugar, sí, pero entonces van a hacer juegos repetitivos y solitarios, o sea, no lo van a compartir con otras personas. Tienen temas de intereses restringidos,
O sea, como les cuesta comunicarse con otras personas, entonces son personas que en cierta manera se van a centrar en sus propios temas de interés. En algunos niños las fijaciones pueden ser hasta a ciertos colores, formas, texturas. Y en el caso, digamos, de ya las personas con Asperger, que es el tema, lo que vamos a hablar ahorita, ya es hacia temas de interés específicos. Pero entonces todo esto en conjunto causa dificultades cognitivas, causa dificultades para desarrollar ciertas habilidades, y eso se traduce en que el autismo, pues, por un lado tiene un componente de discapacidad cognitiva y por otro lado discapacidad mental. ¿Por qué? Porque una persona con autismo, pues al no poder comunicarse, al no poder socializar adecuadamente y que además los demás lo critiquen por su forma de ser, también es proclive a desarrollar otras cosas como depresión, trastornos de ansiedad. Incluso he conocido personas con autismo y con Asperger que antes de tener el diagnóstico las habían diagnosticado con esquizofrenia. Eso es lo que dicen en el peor de los casos. Bueno, ¿qué pasa en el Asperger? Primero, para explicarles esto, pasa que el autismo es un espectro de condiciones. Tenemos personas muy afectadas, personas que no son verbales, o sea, personas que nunca desarrollaron el lenguaje verbal. Obviamente el que no hablen así como yo lo estoy haciendo no significa que no puedan comunicarse, pero lo pueden hacer. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, las personas con Asperger no tienen retraso en el habla, no tienen retraso en el lenguaje, antes pueden hipercomunicarse, pero son personas que tienen problemas en la parte social. O sea, hay dificultades para interactuar, pero no es porque haya un déficit de comunicación, sino por no saber interpretar las señales sociales. ¿A qué me refiero con estas señales sociales? Me refiero a lo que son las miradas, los microgestos, las expresiones del cuerpo. Todo eso es un sistema de comunicación y eso constituye el 70% de la comunicación. Las personas como nosotros, que nos cuesta interpretar eso, podemos quedar confundidas. Eso hace que algunos de nosotros pues tomemos las cosas literalmente, porque también por el tono de la voz algunas personas pueden indicar si es una broma, si es algo diferente. A veces las expresiones pueden cambiar el sentido de una frase. Al haber dificultades con esto, pues va a haber dificultades para socializar, y también la dificultad se presenta a la hora de entender qué intenciones tiene la otra persona. Esto es lo que llama teoría de la mente. Sé que es un concepto algo complicado, pero la teoría de la mente es simplemente la habilidad de, ¿cómo les digo?, de ponerse en la mente de otra persona. Digamos que si alguien llega y me cuenta, Diego, mira, es que le estoy pasando mal, me pasa esto y aquello, es como la habilidad de yo meterme en los zapatos de esa persona, poder sentir lo mismo, poder más o menos como en mi cabeza simular lo mismo. Esta habilidad está afectada en el autismo y por eso es que a las personas con autismo les cuesta mucho relacionarse, conversar con otros. Entonces, por todo esto juntos, desarrollamos intereses restringidos. O sea, en las personas con autismo es más hacia lo que son objetos, fijaciones concretas, pero en las personas con Asperger pueden ser áreas como la astronomía, la informática. De ahí que el síndrome de Asperger sea una condición asociada a la genialidad. De ahí que existe también ese mito de que las personas con Asperger son genios, pero la realidad no es esa. La realidad es que las personas con Asperger tienen un coeficiente intelectual dentro de la media o superior a la media, pero son personas que llegan a conocer mucho un tema, porque son personas que pueden pasar 10 horas leyendo su tema favorito. Y desde luego se hacen expertos, pero realmente si cualquiera de ustedes hiciera eso, seguramente volvería experto. Esto de los intereses restringidos crea otro problema que también afecta la comunicación, y es nuestra tendencia a ser monotemáticos. Digamos a que si nos obsesionamos con un tema, pues podemos durar 10 horas diarias leyendo de ese tema y querer hablar siempre de ese tema. Pero bueno, todo esto que les acabo de contar hace que las personas con autismo tengan algunas necesidades. Como vemos, son personas que no les toca fácil, y para apoyarlas, pues entre las cosas que tenemos que hacer, pues en el sistema de salud hay que promover el diagnóstico oportuno, porque muchas veces sin un diagnóstico pues no se puede hacer nada, no hay de dónde coger. En Colombia se está tratando de avanzar en esto, pero todavía falta mucho,
la edad promedio de diagnóstico es entre los 3 a 5 años. En la salud, ¿qué áreas se pueden intervenir? Está la fonoaudiología para tratar lo que es el lenguaje y el uso del lenguaje. Está la terapia ocupacional, que sirve para enseñar a desarrollar destrezas motoras, a desarrollar a que la persona pueda desarrollar otras habilidades. Está la terapia de integración sensorial. Muchas personas con autismo tienen dificultades en su integración sensorial, o sea, pueden percibir los sonidos más fuertes o pueden ser hiposensibles. La hipersensibilidad sensorial puede afectar uno o varios sistemas sensoriales. Y tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es para tratar la parte conductual, porque por lo mismo que hay déficit en la comunicación y déficit social, esto hace que a la persona le cueste aprender qué es lo socialmente aceptado. Entonces aquí se busca otra forma de enseñar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo de esto, de cómo se dé la intervención en la parte de salud, es que vamos a poder intervenir en la parte educativa. Entonces en la educación hay que buscar que los colegios sean accesibles a las personas con autismo, y no solamente con autismo, sino con cualquier otra discapacidad. Aquí hay un problema con la cuestión de cupos, que he visto lugares donde tanto los profesores como los profesionales le tienen miedo a las personas con autismo, como para ellos el autismo es un desconocido, no saben cómo interactuar con la persona. Entonces esto hace que muchas veces a la persona con autismo se le nieguen oportunidades. Pero yo me he dado cuenta que esto es una barrera más que todo actitudinal. Rompiendo esto, hay que tratar de lograr lo que es una inclusión real. O sea, una inclusión real es que a la persona, o sea, que hayan maestros de apoyo suficientes, porque he visto que los maestros generalmente están solos, que haya material audiovisual, que esa persona con discapacidad se integre en todas las actividades, ya sea dentro y fuera del aula, y también que el aprendizaje sea efectivo. O sea, que haya un currículo adaptado a las necesidades de las personas. Las personas con autismo hay un área a la que se le da mucha prioridad, y es la lectoescritura, porque si la persona sabe leer y escribir bien, va a poder aprender. Y también que haya un buen canal de comunicación entre profesor y estudiante con discapacidad. Desde que eso se dé, ese estudiante va a avanzar, porque las personas con autismo, por más dificultades que puedan tener, son personas muy inteligentes, y que si se le dan los apoyos adecuados pueden llegar muy lejos. Entonces, ¿qué cosas pueden necesitar ellos en un aula de clase? Compañeros que sean colaboradores y respetuosos, o sea, que los mismos compañeros ayuden a esa persona, que no sea el maestro solo tratando de lidiar con el estudiante, que es lo que he visto. Que los profesores sean empáticos e informados, o sea, a veces el miedo a recibir a un estudiante con autismo, bueno, es como un miedo a lo desconocido. Todos tenemos miedo a lo desconocido, pero en este caso necesitamos ir más allá. O sea, es como cogerle gusto a lo desconocido. Algo que se recomienda es trabajar en grupos pequeños, porque las personas con autismo en un grupo grande se tienden a sobrecargar. Tampoco hay que obligarlos a socializar, hay que, o sea, tratar de que socialicen y todo, pero al ritmo de ellos. Y hay que usar herramientas adaptadas. Como vieron ahorita, en estas diapositivas se está usando unos gráficos que normalmente es un dibujo, una palabra, un dibujo, una palabra. Esos son los llamados pictogramas. Esto lo que permite a una persona con autismo es que la persona pueda coger un concepto, digamos, por ejemplo, la palabra baño, y asociarlo a la imagen de lo que es un baño. O sea, que pueda coger lo que ya conoce de baño y lo pueda asociar al concepto. Porque esa es otra de las fallas que tienen las personas con autismo. Hay dificultad a la hora de generalizar los aprendizajes. O sea, la persona con autismo, de algún modo hay que enseñarle el concepto de lo que es un baño, para que cuando vaya, digamos, al baño que queda acá, al baño que queda allí, sepa que es un baño. Porque a veces para la persona con autismo, el baño puede ser el baño de la casa, más no el baño del colegio o el baño de un centro comercial. Hay que usar los intereses de la persona para enseñarle. O sea, las personas con autismo, muchas tienen fijaciones hacia ciertos temas u objetos, entonces eso es un buen motivador. Hay que usar un lenguaje claro
Muchas veces las personas con autismo tienen una tendencia a interpretarlo todo de forma literal. Entonces las instrucciones hay que desglosarlas, hay que ser muy específicos, o sea, no hay que dar nada por sentado. O sea, no hay que decir, digamos, cosas como hágame el dibujo en el cuaderno, sino hay que, digamos, especificar que en la página tal, con el lápiz de color número tal, algo así. Hay que dejarlo salir del aula en ocasiones. Las personas con autismo al socializar se estresan mucho. Hay que estructurar la agenda también. El hecho de que tengan dificultades en la flexibilidad del pensamiento, o sea, como le explicaba antes, una persona con autismo tiende a obsesionarse con algo muy concreto. Y el obsesionarse con algo muy concreto hace que el pensamiento sea una sola vía. O sea que si queremos hacer algo, solamente hay un camino y no existe el camino A, el camino B. A la persona con autismo hay que enseñarle a ser flexible. Que si vamos a ir al baño, podemos ir por este camino, por este otro. Y eso también toca hacerlo con el tiempo, porque el tiempo para las personas con autismo es un concepto también abstracto. De hecho, yo no entendí qué era el tiempo exactamente, sino hasta que tuve unos 7, 8 años. Bueno, ya creo que me faltan 8 minutos, entonces me toca acelerar un poco. La familia es muy importante en el proceso de inclusión, porque la familia debe recibir apoyo. Apoyo tanto del sistema de salud, y es bueno que existan redes. O sea, que incluso en un mismo colegio, que el mismo colegio establezca una red con las familias de esos estudiantes. Que la familia cumpla un papel activo en la inclusión. Porque he visto casos, digamos, de personas que incluyen a su hijo en un colegio y la familia no se entera de qué está pasando con el niño. Y a veces la familia, el mismo papá o la misma mamá de una persona con autismo es la que le puede decir al profesor cómo puede tratar a ese niño, le puede hablar de sus particularidades. Entonces es muy importante. Y la aceptación es en el aula tratar de evitar algo que acaba cualquier proceso de inclusión, y es el bullying. Entonces los mismos profesores van a tener que controlar eso. Y el resto es formarse y capacitarse. O sea, cuando pasa que una persona con autismo pues tiene, digamos, sus propios códigos, su propia forma para interactuar con el mundo. Hay que esforzarse por descubrir a esa persona, por descubrir qué vías usa para entender el mundo. Y bueno, y aquí pues es lo que siempre se habla de discapacidad, de que hay que respetar la diferencia, de que deben haber igualdad de oportunidades. Bueno, ¿a qué voy con esto de la sociedad? De que para que una persona con autismo o con cualquier discapacidad pueda ser incluida, no podemos, digamos, echarle la culpa al Estado o al colegio, a los profesores, sino tenemos que todos, como comunidad, nosotros como personas con discapacidad, nuestra familia, los maestros, los funcionarios, todos trabajar en conjunto. Porque todo esto, al menos todo lo que consagra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se cumpla. Eso era pues lo que quería decirles. Dale.